Proletkul fue un movimiento artístico, cultural y político, nacido en la ex Unión Soviética luego de la toma del poder por parte de los bolcheviques, tras la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917. Se trata de una abreviación del término cultura proletaria, y su propuesta estética estuvo basada en la promoción de las manifestaciones artísticas elaboradas por la clase trabajadora, y a generar contenido auténticamente revolucionario, el cual reflejara la visión del mundo del proletariado. De igual manera, abogaba por una ruptura total con las manifestaciones artísticas burguesas para poder construir propuestas accesibles y significativas para el pueblo soviético. Las personas que fundaron y se integraron a este movimiento artístico consideraban que el arte y la cultura constituían herramientas fundamentales para la construcción del socialismo y la revolución proletaria. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Proletkul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, una iniciativa de la Unión Revolucionaria de Trabajadores del Arte, URTARTE, la cual busca difundir los principios del marxismo-leninismo desde una óptica fresca y renovada, la cual genere conciencia entre las filas del proletariado de México, desde la perspectiva de las y los trabajadores del arte y la cultura. En este espacio podrás escuchar mesas de análisis teórico, cápsulas biográficas, entrevistas, noticias de México y el mundo, además de una agenda cultural alternativa, popular y proletaria. Esto es Proletkul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Quédate con nosotros. Hay obreros que en mi liga todavía no confían debido a la guerra fría orquestada por la CIA. Pero cuando los comunistas nos tomemos el Estado, proparan el terror rojo con traidores fusilados. La voz del hartazgo sigue construyendo pasos, preparando el ocaso, movilizando en las marchas como lanzagranada en la cara de esos canallas. No crucen la raya porque la rebelión estalla. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases, y un paso atrás. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases. Camaradas, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles nuevamente. Esto es Proletkul, el podcast artístico-cultural más rojo de la red, y este es nuestro 7º programa. Ya llevamos 7 programas de Proletkul y pues nos da mucho gusto contar con su preferencia, con sus vistas, con sus likes, comentarios, etcétera. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a empezar con nuestra gustada sección, Lo que callamos los marxistas. El día de hoy tenemos un texto breve, pero muy conciso, importante, pedagógico, educativo, de nuestro camarada, aquí está, Vladimir Ilich Lenin Ulyanov, que se llama Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. ¿Qué más tenemos, camarada Iván? Sí, saludos a todos. La sección que sigue es la biografía, donde vamos a hablar sobre José Revueltas. Así es, un importante escritor mexicano del siglo XX. Posteriormente tendremos la entrevista. En esta ocasión, pues nos dimos a la tarea de buscar a las y los camaradas de la UJRM y tenemos una interesante entrevista con la camarada Abigail, que es la secretaria nacional de la UJ. Nos va a hablar sobre el Congreso Nacional que llevaron a cabo en la ciudad de Guadalajara el pasado 16 de noviembre. ¿Qué más tenemos, camarada? Luego sigue la cápsula al otro lado del río, donde les presentaré noticias relevantes de lo que sucede en Estados Unidos con las luchas sociales, las huelgas que están sucediendo con más frecuencia y pues la política en general. Así es, muy bien. Después vamos a tener nuestro noticiero Urtarte, en donde vamos a hablar de la problemática que está atravesando el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en general las instituciones de cultura de este país. Es una serie de problemáticas que han arrastrado durante el régimen de la Cuarta T y que corren el riesgo de agudizarse tras el anuncio del recorte al presupuesto para cultura del 30%, nada más ni nada menos. Eso es lo que le interesa a Claudia. Perdón, se apagó mi micrófono. Decía, ese es el interés que pone Claudia Sheinbaum, la Cuarta T y Morena con respecto a algo tan fundamental como la cultura. ¿Qué otra noticia tenemos para nuestro noticiero Urtarte, mi estimado Iván? Pues vamos a abordar también sobre una protesta que sucedió en Monterrey, Nuevo León,
en contra de un evento organizado por Conarte y la Secretaría de Cultura del Estado, donde invitaron a una orquesta sionista de Israel que tiene vínculos con las fuerzas de defensa de Israel. Va muy bien, muy interesante. Fuera sionistas Y sí, de América Latina. Y finalmente tendremos la agenda, nuestra famosa agenda cultural alternativa, en donde les invitaremos a las actividades que hay en Comunidad Nueva, en la Casa del Lago, en los comités de lucha de Urtarte, de Oaxaca y del Estado de México, y también alguna información de las compañeras de Armarte. ¿Cómo ves, Iván? estoy emocionado para ver el programa, pues. Excelente. Bueno, camaradas, pues esto es Prolect Cult y comenzamos. Lo que llamamos universidad. Bueno, camaradas, esta es ah, lo que callamos los marxistas y hoy vamos a hablar sobre las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo de Lenin. Un folleto corto, pero conciso, ¿verdad? Donde Lenin da un resumen muy bueno sobre temas que pueden parecer muy complejos. Así es, camaradas. Pues bueno, me gustaría un poquitito, muy breve, hablar sobre el contexto histórico. Este texto, este folleto, como bien dice mi camarada Iván, fue escrito por Lenin en 1913, cuando él estaba en Zúrich, en el exilio, en Suiza. Y bueno, las condiciones eran bastante adversas cuando Lenin estuvo en el exilio, adversas en el terreno económico, porque pues padeció de muchas limitaciones, de mucha pobreza, junto con Krupskaya. No obstante, nunca dejó de lado las tareas organizativas de la revolución proletaria y también se dio el tiempo para escribir y teorizar acerca de la revolución, del marxismo, de la lucha de clases, etcétera. Entonces, bueno, pues este texto responde precisamente a esta situación de exilio en la que se encontraba el camarada Lenin en 1913, 8 años después de la fallida revolución de 1905 en Rusia y 4 años antes de que iniciara la gran revolución socialista de octubre en 1917. Así que, bueno, no sé si quieras comentar algo, si quieras iniciar comentando algo sobre el texto. Sí, como también era por el 30 aniversario de la muerte de Marx, también lo veo como un folleto en defensa del marxismo, ¿no? Y todo lo que es las fuentes y partes integrantes del marxismo. Y pues sí, podemos empezar. Sí, así es, ese es un dato importante, justo estaban cumpliendo 30 años del fallecimiento de Marx en 1883. Y bueno, ya como desmenuzando el texto, lo primero que a mí me llamó la atención es que Lenin empieza haciendo una denuncia doble, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que menciona que la ciencia burguesa, y aquí hace una diferenciación que me dio mucho a reflexionar y no logro dilucidar a qué se refería, pero me pareció interesante. Ya más adelante daré mis hipótesis de a qué se refería, pero habla de la ciencia burguesa, tanto la oficial, como la liberal, y que todas estas ciencias han desatado una campaña de odio contra el marxismo, la mayor hostilidad posible por parte del mundo civilizado, es decir, del mundo burgués. No habla Lenin de civilización en un sentido, digamos, de aspirar a eso, sino simplemente para hacer una diferenciación entre los países capitalistas más desarrollados, donde la burguesía es más fuerte, y países con un capitalismo mucho menos desarrollado. Es importante porque luego se tacha, sin tener un contexto claro, se tacha mucho a Lenin y al marxismo en general de ser eurocéntrico, de ser lineal, evolucionista, mecanicista, por hablar en estos términos, pero bueno, es importante situarlos en el contexto. Entonces, pues dice que el mundo civilizado ha desatado la mayor hostilidad contra el marxismo. Evidentemente, pues es una crítica a eso que se entiende por mundo civilizado y Lenin no está defendiendo una sociedad de ese tipo. Eh, y bueno, también menciona, en ese mismo sentido, menciona algo fundamental que ahora algunos teóricos y teóricas, ¿no? De coloniales, poscoloniales lo presentan como el gran descubrimiento, pero ya en 1913 Lenin decía que en una sociedad dividida en clases sociales o que tiene como base la lucha de clases, pues no puede existir una ciencia social imparcial o neutral o ajena al contexto de la lucha de clases, ¿no? Y dice algo muy importante: esperar que la ciencia social sea imparcial en una sociedad de esclavitud asalariada es ingenuo.
es como esperar la imparcialidad de los fabricantes en lo que se refiere al problema de si deben aumentarse los salarios de los obreros, disminuyendo los beneficios del capital. Pues evidentemente no lo van a hacer. Y bueno, eso es como con lo que abre el texto y posteriormente ya va a entrar de lleno a cuáles son estas tres fuentes o tres partes integrantes del marxismo, pero sí dice además que el marxismo, contrario a al estigma que se tiene de él, pues que no es una ciencia ni una epistemología sectaria, dice que su doctrina, y aquí también hay que ser cuidadosos con el término, ubicarlo en el contexto histórico. Ya habíamos hablado, me parece que en otros programas, sobre cómo utilizan los marxistas desde el marxismo, cómo se utiliza la palabra doctrina como un sistema de conocimientos, más que como una cuestión dogmática, religiosa, en la que hay que tener una fe ciega y acrítica, ¿verdad? Entonces, bueno, la doctrina dice que surgió como la continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo, ¿no? Entonces, pues esas tres son las fuentes o las tres partes integrantes, la filosofía, la economía política y el socialismo. Y pues que Marx trató estas tres fuentes de forma armónica e integral. Esto nos permite tener una visión integral del mundo y que es intransigente contra toda reacción burguesa, eh, contra toda filosofía idealista, ¿no? En un texto, Stalin habla de la escoria idealista y también ese término puede causar ruido, pero escoria se refiere incluso a la rebaba que suelta, por ejemplo, el hierro, ¿no? Cuando es trabajado por las personas a través de la soldadura, etcétera, esos pedacitos se le conoce como escoria. Entonces, bueno, es como un poco para ir aclarando los términos, pero bueno, eso es con lo que yo podría empezar, camarada Iván. No sé qué puedes decir tú al respecto. Sí, sí, y me gusta como en el principio también, luego está plantando, ¿verdad? Que entre comillas, doctrina surgió como la continuación directa y inmediata, ¿verdad? Ah, así diciendo, ¿verdad? Que es una continuación, no surgió de la nada, ¿verdad? Viene de las grandes, como ya mencionaste, de las grandes filosofías, la economía política y el socialismo, como una continuación. Ah, pero sí, le entro al primero, ¿sí? Bueno, aquí ya Lenin empieza a entrarle a las tres fuentes del marxismo que a la vez constituyen sus partes integrantes. Y la primera empieza a explicar qué es la filosofía del marxismo, que Lenin menciona que es el materialismo. Y inmediatamente empieza con un poco de historia, ¿no? De cómo a fines del siglo XVIII el materialismo se mostró como la única filosofía, así dice, fiel a todo lo que enseñan las ciencias naturales, hostil a la superstición y a la, entre comillas, mojigata hipocresía, ¿verdad? Em, y menciona que esta es la razón por qué hay una campaña enorme para difamar el materialismo y la campaña en defensa de diversas formas del idealismo filosófico, que Lenin menciona que se puede reducir a la defensa o apoyo de la religión, ¿no? Y da un poco de contexto de cómo Marx y Engels defendieron el materialismo filosófico, pero no se quedaron en lo que los otros filósofos ya habían desarrollado, ¿no? Marx continuó desarrollando el materialismo del siglo XVIII y lo desarrolló a un nivel superior. Y se, Lenin da los ejemplos de cómo la desarrolló que incluyó con el sistema de Hegel. am, y esto causó el logro de la dialéctica, ¿no? De ahí viene la dialéctica y cómo eso da un reflejo de la materia en perpetuo desarrollo, ¿verdad? Que todo está en constante cambio, todo sigue avanzando, ¿verdad? Nada se queda así parado, ¿no? Y no sé, Carla, si quieres comentar algo de ese principio. Sí, bueno, me parece que has resumido muy bien este primer apartado del folleto, que efectivamente la primera fuente es la filosofía, particularmente pues la filosofía que se está desarrollando en Alemania con Hegel, pero Hegel puesta con los pies con la dialéctica hegeliana puesta con los pies en la tierra, que ya hablamos también de ese tema en el programa, me parece que anterior, cuando vimos las tesis sobre Feuerbach. Y a mí también lo que me llamó mucho la atención es algo que dice que me pareció súper vigente. En uno de los párrafos al final dice, eh,
Quiéralo o no, las doctrinas de los filósofos burgueses y sus nuevos, y entre comillas nuevos, sus nuevos retornos al viejo y decadente idealismo. Es decir, se presentan ideas, valga la redundancia, que no es lo mismo, ideas idealistas como teorías nuevas, novedosas, que están superando ideas obsoletas, ¿no? Y eso es algo que vemos mucho en la actualidad con un montón de corrientes posmodernas. Hace rato hablaba de los decoloniales, de los poscoloniales, de los posmodernos, etcétera. Un montón de teorías que se fueron desarrollando, sobre todo a partir de 1968, y que me parece que esto que dice Lenin lo define muy bien. Son nuevos retornos al viejo y decadente idealismo, pero finalmente la base sigue siendo idealista en el sentido de que no se reconocen, por ejemplo, que las condiciones, digamos, ideológicas están determinadas por las condiciones materiales de la sociedad, las condiciones económicas, las condiciones de la producción, etcétera. Entonces, bueno, me llamaba mucho eso la atención y más adelante dice Lenin también que en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas de un sistema de vida social surge otro más elevado, como del feudalismo, por ejemplo, nace el capitalismo, ¿no? Dejando en claro que efectivamente tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas de una sociedad, lo que da pie a que se desarrollen las ideologías, las ideas, las instituciones, etcétera. Y eso nos lleva al tema de la táctica política y nos lleva al tema de que es necesario para modificar precisamente estas condiciones materiales, estructurales, económicas, pues es necesario tomar el poder, ¿no? En este caso por parte del proletariado, porque bueno, también la posmodernidad y todas estas vertientes afirman, ¿no? Que tomar el poder ya no es necesario, que eso llevó a los totalitarismos de la Unión Soviética, etcétera. Y bueno, pues nosotros como militantes marxistas o marxistas-leninistas desde Urtarte seguimos afirmando que es fundamental que la clase obrera tome el poder y que constituya un Estado proletario, ¿no? Tampoco se trata solo de tomar el poder por tomar el poder, ni de tomar el Estado para mantener ese mismo Estado, tiene que crear un nuevo Estado con nuevas instituciones, un Estado proletario, para permitir que se dé precisamente la dictadura del proletariado y en algún punto lleguemos al comunismo, ¿no? Pero bueno, me parece eso importante mencionarlo. Y bueno, lo que también siempre se dice desde el materialismo, el conocimiento del hombre refleja la naturaleza, es decir, la materia en desarrollo que existe independientemente de él, así como el conocimiento social del hombre. Ajá. Eh, dice, así el conocimiento social del hombre, es decir, las diversas concepciones y doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, etcétera, refleja el régimen económico de la sociedad, ¿no? Lo que pues vamos a seguir afirmando desde el marxismo. Bueno, pues creo que eso es lo que se podría decir sobre el primer apartado, que habla sobre la filosofía materialista, que es la filosofía del marxismo. No sé si quieras entrarle al segundo apartado. Sí, claro que sí. Y ahí da la transición hacia hablar sobre el sistema económico. Y Lenin menciona como la obra principal de Marx es El Capital, ¿verdad? Ese libro grande. Eh, y explica cómo es el estudio de la sociedad capitalista, el régimen económico capitalista. Y da un poco de historia también sobre cómo la economía política clásica, anterior a Marx, surgió en Inglaterra, porque es el país capitalista más desarrollado, ¿verdad? No es como dice el camarada, muchos de los de la decolonialidad dicen que es porque son blancos, no es porque el país era el país capitalista más desarrollado. Y menciona a Adam Smith y a David Ricardo y cómo ellos sentaron las bases en sus investigaciones del régimen económico, de la teoría del valor, por el que Marx desarrolló más. Y mostró cómo el valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Y da la diferencia de cómo los economistas burgueses veían las relaciones entre objetos, ¿verdad? En ese proceso, el cambio de una mercancía por otra. Pero Marx descubrió las relaciones entre personas, una diferencia grande, y explica sobre qué es la fuerza de trabajo y cómo se transforma en mercancía. Lo que significa el obrero vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, las fábricas, los instrumentos de trabajo. Y también Lenin explica la teoría de la plusvalía y cómo es la, entre comillas, piedra angular de la teoría económica de Marx, ¿verdad?
y cómo el capital causa el monopolio, las crisis cíclicas, etcétera. Y da un resumen sobre la plusvalía muy buena, que bueno, en mi opinión es muy buena, y aquí me gustaría compartirlo, y cómo el obrero emplea una parte de la jornada de trabajo en cubrir el costo de sustento del mismo y de su familia, que es el salario. Y durante la otra parte de la jornada de trabajo, trabaja gratis, creando para el capitalista la plusvalía, que es la fuente de las ganancias, la fuente de la riqueza de la clase capitalista. Y menciona cómo esta dependencia, el aumento de la dependencia de los obreros hacia el capital, el sistema capitalista, crea la gran fuerza de trabajo conjunto y menciona cómo el capitalismo ha triunfado en todo el mundo, pero este triunfo es el preludio del triunfo del trabajo sobre el capital, ¿no? El capitalismo creó su propia destrucción, ¿no? Y sí, ese es como un resumen de la segunda parte sobre el sistema económico de Marx. Así es, camarada, me parece que has hecho un resumen bastante exacto, efectivamente sobre cómo descubre Marx que no hay relación de mercancías, sino de personas, que finalmente también lo dice en el manifiesto, ¿no? El capital es una creación social, una creación colectiva, a pesar de que los beneficios se apropian de manera individual, de manera privada, más que individual, de manera privada, bajo la lógica de que los medios de producción tienen una propiedad privada. Pese a ello, la creación es social colectiva, ¿no? Porque intervienen millones, o intervenimos millones y millones de personas. Me parece que a veces también tendemos a abstraer demasiado los conceptos y se nos olvida, y eso es fundamental en la conciencia de clase, ¿no? Se nos olvida que nosotros somos parte de y estamos inmersos en ese proceso productivo en el que estamos generando riquezas, en el que estamos generando plusvalor, que pues es apropiado por el capitalista. Y algo importante que ya va a ser, que es como preludio de lo que después va a desarrollar con respecto al imperialismo, leo un párrafo, dice, al azotar la pequeña producción, el capital lleva al aumento de la productividad del trabajo y a la creación de una situación de monopolio para los consorcios de los grandes capitalistas. Es decir, se aplica toda la tecnología posible para eficientar los procesos productivos y que el obrero en el menor tiempo posible produzca mucho más y que el tiempo de trabajo en el que el obrero obtiene su salario pues se reduzca y cada vez se aumente más ese tiempo de salario pues no pagado. Y además la burguesía se ha encargado de aumentar ese tiempo de ganancia de plusvalía no solo mediante el uso de la inteligencia artificial, iba a decir, de la tecnología, que bueno, también ahora para el parecer también funge un papel importante, pero también a través de la ampliación de la jornada laboral, ¿no? Por eso cada vez trabajamos más y seguimos percibiendo, bueno, trabajamos más para que la plusvalía aumente. Bueno, ya no terminé de leer. Dice, al azotar la pequeña producción, el capital lleva el aumento de la productividad del trabajo y a la creación de una situación de monopolio para los consorcios de los grandes capitalistas. La misma producción va adquiriendo cada vez un carácter social, cientos de miles y millones de obreros ligados entre sí en un organismo económico sistemático, mientras que un puñado de capitalistas se apropia del producto de ese trabajo colectivo. Se intensifica la anarquía de la producción, la crisis, la carrera desesperada en busca de mercados y se vuelve más insegura la vida de las masas de la población, ¿no? Entonces, digo, para quienes dicen que el imperialismo ya no, que Lenin ya está obsoleto, pues que lean esto, ¿no? Se intensifica la anarquía de la producción, es decir, no hay una planificación, lo que interesa, o sea, no hay una planificación en el sentido de cuidar los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Es extraer, extraer, expoliar, sin importar el costo ecológico que tenga para el planeta. Eh, Se intensifica la anarquía de la producción, las crisis, ¿no? Bueno, 2008 fue una crisis financiera de trascendencias históricas, en 2020 se ocultó con el COVID, pero la crisis ya estaba ahí. La carrera desesperada en busca de mercados, bueno, pues ahí está lo que acaba de pasar en Ucrania, ¿no? El agudizamiento de la guerra interimperialista entre la Unión Europea y Estados Unidos en contra de Rusia, que se está librando en suelo ucraniano. Y dice, se vuelve más insegura la vida de las masas de la población. Pues bueno, ahí está Palestina, pero también aquí estamos, ahí está el ejemplo de México con el narcotráfico, que es aparentemente un problema de seguridad, ¿no? Como si se tratara de un tema únicamente de delincuencia, de personas que rompen la ley y se salen del marco legal. Pero bueno, sabemos que detrás hay intereses económicos, hay conexiones con el Estado, con grandes capitales transnacionales, entonces es parte de lo mismo, ¿no?
Y bueno, tú ya dijiste que el capitalismo ha triunfado en el mundo entero, eso ya lo dijiste tú, ¿no? Que es la antesala de finalmente, bajo una lógica dialéctica de negación, de negaciones, pues es la antesala para que ahora el trabajo triunfe sobre el capital. Bueno, y finalmente tenemos el tercer capítulo, el tercer apartado. ¿Qué nos puedes comentar, mi queridísimo camarada? Sí, aquí hace la transición Lenin para explicar, ¿verdad?, cómo el reflejo de la opresión y explotación del pueblo trabajador empieza, a causa de eso, empiezan a aparecer diversas doctrinas socialistas, ¿verdad? Empieza a hablar sobre el socialismo y pues la lucha de clases. Y primero le entra como, da una explicación sobre el socialismo primitivo, que Lenin dice que es lo mismo que el socialismo utópico, ¿verdad? Este socialismo condenaba el capitalismo, o condena el capitalismo, pero se esfuerza para intentar hacer que los ricos, ¿verdad?, como que abren sus ojos y vean la inmoralidad de la explotación, ¿verdad? Eh, y también este socialismo utópico no puede explicar la naturaleza del capitalismo, ni señalar qué fuerza social se convierte en creadora de una nueva sociedad, ¿no? Mm, Después empieza a hablar sobre la lucha de clases y cómo las revoluciones en toda Europa, especialmente en Francia, que acompañaron la caída del feudalismo, ¿no? Revelaban que la base de todo desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de clases, no lo que plantaba el socialismo utópico, eh, intentar que los ricos vean, ¿verdad?, la inmoralidad de la explotación. Y Lenin expresa cómo la gente va a seguir siendo víctima del engaño en la política hasta que aprendan a descubrir los intereses de una otra clase que hay detrás de todas las frases, declaraciones y promesas religiosas, políticas, sociales, etcétera. Y también una crítica a los que abogan por reformas y mejoras. Dice Lenin que se ven siempre burlados por los defensores de lo viejo, ¿verdad? Las instituciones viejas, porque toda institución vieja es sostenida por las fuerzas determinadas de las clases dominantes, ¿no?, los capitalistas. Y aquí Lenin explica la solución a este problema y cómo enfrentar esto. Plantea cómo se necesita encontrar en la misma sociedad que nos rodea la solución, ¿verdad? No, no es algo que nomás así aparece de la nada. Y explica cómo las fuerzas que pueden constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo, ¿no?, y crear lo nuevo, educar y organizar a esas fuerzas para la lucha, pues menciona como una de las herramientas es el materialismo filosófico de Marx, que señaló que el proletariado, sí, señala al proletariado la salida de la esclavitud espiritual y cómo la teoría económica de Marx explica la situación real del proletariado en el régimen del capitalismo y da una salida al problema que pues ya planteó Lenin en las secciones ah, anteriores. Así es, camarada, estaba activando el micrófono. Pues creo que lo resumiste bastante bien, tocaste los puntos más importantes. Justo iba siguiendo el texto mientras tú participabas y prácticamente lo mismo que yo tenía resaltado. Entonces, pues sí, sí, solo comentar, alguna vez en una escuela nacional, en la primera escuela nacional de Urtarte, tuvimos la oportunidad de tener una charla con un camarada que pues falleció este año, en la primera mitad del 2024, que era el maestro Jorge Castañeda. Digo, maestro en el sentido simbólico del término y también maestro por su grado académico. Él era académico del Instituto Mora y él decía, ¿no?, que el socialismo utópico, como también lo dice Lenin, ¿no?, que los nuevos idealismos que se tratan de reciclar, que el socialismo utópico se mantenía en el siglo XXI con otro tipo de manifestaciones que hablan de no a la toma del poder, que la lucha de clases está superada, que ahora las luchas identitarias son las que deben regir el rumbo de la transformación de la sociedad, etcétera. Entonces, bueno, pues en Hortarte siempre hemos sido muy enfáticos en que consideramos que si bien hay demandas particulares, ¿no?, de las mujeres, en especial de las mujeres trabajadoras, de los pueblos originarios, de la disidencia sexual, etcétera, y que son legítimas y que son necesarias visibilizarlas y tenerlas muy presentes, pero todas esas dinámicas están atravesadas de manera transversal, por decirlo de alguna forma, por la explotación asalariada. Y pues lo que yo, cuando estoy tratando de reflexionar sobre estas situaciones, lo que personalmente considero es que eh, ese tipo de opresiones no se van a acabar de manera mecánica reivindicando la revolución proletaria,
pero lo que es un hecho es que en el capitalismo tampoco se van a resolver, ¿no? O sea, tenemos que ir avanzando como conjuntamente y si no nos planteamos el fin del capitalismo y un régimen socialista, una dictadura del proletariado, pues esas opresiones van a mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo único que yo podría agregar, camarada. Bueno, este, bueno, nomás para decir que este fueto lo considero importante, ¿no? Porque, como ya mencioné, explica lo que Marx explicó en muchísimas hojas. Lenin lo explica en como una o dos hojas. Pues pienso que este folleto sí es importante en ese sentido y muy bueno para recomendar para los compañeros, compañeras, compañeros que se están acercando al marxismo-leninismo, y para que no se asusten con la cantidad de páginas en los otros libros, ¿no? Es un buen entre, en mi opinión. Así es ya después pues, como las sustancias, ¿no? Ya después vendrán cosas más fuertes, pero para Sí, empezar, sí. está muy bien este texto, muy pedagógico. Pues si no hay nada más que agregar, camarada, cerramos nuestra sección de lo que callamos los marxistas Ujú. y nos vemos en la siguiente ocasión. La entrevista. Hola, camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en Prolet Cult, el podcast artístico-cultural más rojo de la red. Y esta es la sección de la entrevista. El día de hoy contamos nuevamente con presencia de la militancia de la UJRM. En un programa anterior tuvimos aquí al camarada Miguel, que nos estuvo acompañando en la cápsula de lo que callamos los marxistas. En esa ocasión estuvimos analizando un texto de Federico Engels, Principios del Comunismo. Pero hoy en la entrevista, bueno, tenemos a una camarada que nos va a hablar sobre diferentes aspectos de la lucha social y de la juventud. Hola, camarada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si quieras presentarte. Sí, hola a todos y todas. Mi nombre es Abigail Arias. Soy la actual secretaria nacional de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México a partir de pues el noveno Congreso Nacional Ordinario que se llevó a cabo el 16 de noviembre. Pues fui electa y en este momento pues tengo esa responsabilidad en la organización. Ok, pues muchas felicidades, Abigail, por esta responsabilidad que te han encomendado la juventud que milita en la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Y bueno, queremos platicar precisamente sobre el sentido, la razón de ser de la UJRM, una organización fraterna, Aurtarte, con la que tenemos lazos pues muy estrechos de camaradería, de trabajo, de ideológicos, políticos, etcétera. Les queremos mucho, camaradas de la juventud, son importantes, son muy importantes para también para el sector artístico. Entonces queremos hablar un poco de la UJRM, precisamente de este noveno congreso que celebraron en la ciudad de Guadalajara y también pues un poquito cuestiones, digámoslo así, personales de cómo te acercaste a la lucha, a la UJRM, cómo ha sido ese proceso. Entonces, bueno, vamos a empezar, como lo mencioné, de atrás para adelante. Primeramente, no sé si quieras comentar algo más de ti, estudias, trabajas, etcétera. Soy estudiante de antropología en la Universidad de Guadalajara. También soy egresada de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues eso es a lo que me dedico por ahora. Soy estudiante todavía. Eh, y pues vivo en este momento en Guadalajara. Estoy terminando mis estudios aquí. Y soy del Estado de México. Ok, Abigail, muchas gracias. Bueno, entonces, antropología y pedagogía, y bueno, yo ya lo sabía, pero también para que las personas que vean este video, pues la camarada está en este momento en Guadalajara, una ciudad donde pues hay una gran actividad política, hay coyunturas importantes derivadas de pues injusticias que se cometen por parte de el gran capital, por parte de el gobierno estatal, de los gobiernos locales, de la rectoría, por cuestiones que luego revisamos en sus redes sociales de las luchas que están emprendiendo desde la UJRM y desde la UDG. Bien, gracias Abigail. Y en ese sentido, bueno, si nos pudieses contar un poco cómo te integraste a la lucha social organizada, a la UJRM, etcétera. Sí, pues yo soy activista desde que tengo 15 años. Empecé a hacer algunas actividades dentro de la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México, que también de ahí conocí a otros camaradas. Entonces, desde ese entonces conozco a compañeras, sobre todo de la UJRM,
pero me integro después de varios años de activismo. Me integro por fin cuando entro a la universidad a la UJRM, ¿no? Cuando tenía 18 19 años más o menos. Entonces, pues la razón de que me integrara a la UJRM pues fue que ya tenía inquietudes por movilizarme, por organizarme, pero encuentro en este espacio pues una manera de hacerlo de forma, vaya, pues más organizada, ¿no? Y bajo propósitos que eran pues más grandes, ¿no? Que rebasaban como pues la acción por la acción y que pues me indicaban que había propósitos mucho más grandes que alcanzar dentro del sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues es en la universidad cuando ya conozco mejor a la UJRM, a pesar de que durante ese tiempo que todavía no me integraba, pues ya era cercana a la organización y conocía a las personas de la organización y me parecían además un buen referente de lucha, esos compañeros y compañeras, pues ya en la universidad me decido a ingresar a la UJRM. En ese mismo periodo, pues da inicio un paro estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de México, porque pues yo mi carrera en antropología la empecé en esa universidad, de donde yo soy. Entonces hay un periodo de movilización muy alto que pues inicia con el asesinato de una profesora en un teatro de la universidad, de la profesora Sonia. Eh, Se participa también en la toma de la rectoría a raíz de ese suceso, porque pues además la persona que la asesina era un trabajador de la universidad también, y había un antecedente de denuncia, ¿no? Entonces, esto causa descontento entre profesoras, profesores y también estudiantes, ¿no? Entonces hay una toma espontánea de la rectoría en diciembre del 2019 y en febrero del 2020 en la Facultad de Ciencias de la Conducta se descubre que un estudiante de esa facultad opera un catálogo de eh, fotografías íntimas de compañeras, ¿no? Entonces, pues eso hace que en esta facultad los estudiantes y las estudiantes se vayan a paro y pues se genera un descontento a nivel de toda la universidad. Se empiezan a realizar tendederos en todos los espacios universitarios, preparatorias, universidades, y un total de 7 facultades se van a paro, ¿no? Entre ellas la Facultad de Antropología. Entonces, pues ya ahí también estuve participando. También previo al paro ya teníamos un proceso organizativo en contra de la violencia sexual y de género y otros temas, ¿no? Que también aquejaban a la comunidad estudiantil. Y pues posteriormente me cambio de universidad, vine a terminar aquí la carrera de antropología y pues también participé en otro paro estudiantil en el año pasado porque pues yo estudio en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que antes tenía su sede en el centro de la ciudad de Guadalajara. Entonces hay de pronto una amenaza de que ya la última división que quedaba en el centro de Guadalajara se iba a trasladar a la nueva sede que está en la periferia de Zapopan, ¿no? Entonces eso implicaba pues una problemática muy grande para las y los estudiantes de ese centro, porque pues había personas que tenían que empezar a rentar para poderse mover a la escuela, personas que iban a tener que tomar más de 2 camiones o 2 o 3 camiones para asistir a la escuela, pasar 2 horas o más en el transporte público y una serie de problemáticas que desencadenaba el hecho que parecía simple de que nos cambiaran de centro universitario, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que también estuve participando. Y pues a lo largo de mi militancia en la UJRM también, pues he participado activamente en el movimiento de mujeres tanto en el Estado de México como aquí en Jalisco. Pues bueno, eso es como un poco de mi trayecto dentro de la organización, ¿no? A nivel personal. Ok, ok, Abigail, muchas gracias. Pues claramente hay ahí una actitud consecuente, ¿no? De lucha constante, permanente por denunciar y por modificar condiciones de injusticia, en este caso en el ámbito de las universidades públicas. Me llamaba mucho la atención que decías que, bueno, desde los 15 años has estado en el activismo, pero que de pronto fue para ti importante tener como objetivos, no recuerdo si dijiste más grandes o como más trascendentes dentro del sistema capitalista. Entonces, un poco como, ¿cuáles son esos objetivos y cómo fue que los encontraste en la UJRM? Si nos pudieses explicar esa parte, por favor. Pues algo que nos ofrece la UJRM, pues son herramientas organizativas
que han construido a lo largo de la historia. O sea, yo algo que digo mucho es que lo que sabemos o la experiencia que tenemos no es solamente la personal, sino la que ha construido nuestra organización para responder a ciertos escenarios, ¿no? O sea, a lo mejor mi forma de responder, por ejemplo, ya a este último paro en el que participé, pues ya no solo tiene que ver con mi experiencia personal dentro del movimiento estudiantil, sino con qué experiencias ha construido la UJRM en el movimiento estudiantil, qué objetivos se traza la UJRM en el movimiento estudiantil, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones de la organización en ese ámbito, ¿no? Eh, entonces nos ofrece eso, por una parte, herramientas organizativas, y por otra parte, pues formación política, que es algo muy, muy importante, y que fue a mí lo que me permitió darme cuenta que esos objetivos más trascendentales pues eran algo tan simple como la transformación de la sociedad, ¿no? Y la transformación de la sociedad, específicamente la construcción de la revolución proletaria y del socialismo, ¿no? Eso de manera muy puntual. Es decir, que no queda la lucha en ponerle un curita al capitalismo, hacerlo funcionar de una manera distinta, sino lo que hay que hacer pues es superarlo, ¿no? Superar esa forma de organización del sistema económico, político y social, además ahora en su fase imperialista, y construir una nueva sociedad, que esa sociedad, desde nuestro punto de vista, tiene que ser el socialismo, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendí en la UJRM, que no se puede quedar como en esas pequeñas batallas, sino que hay que ganar la gran batalla de la construcción de la revolución proletaria y del socialismo, ¿no? Ok, gracias. Me suena mucho a cosas que plantearon estos cuatro señores y otras personas más que tengo acá atrás de mí, que me están vigilando. Este, eh, digo, me parece que va bajo esa línea, ¿no? Sí, es exactamente, pues cuando digo que la UJ nos brinda también formación política, pues como lo dicen nuestros documentos básicos, esa formación política va bajo una línea ideológica específica que es el marxismo-leninismo. Entonces sí, pues es lo que construyeron esos señores de ahí. Así es, esos señores de ahí atrás. Y bueno, ellos y otros más, ¿no? Y otras, otros y otras más. Ok, nos comentabas que tuvieron su noveno congreso en la ciudad de Guadalajara. No sé si nos pudieses explicar. Bueno, un breve paréntesis. Tuvimos una muy pequeña representación de Hurtarte de una persona que estuvo ahí, pues, siguiendo este proceso de organización de la juventud, que es el compañero Ulises del Estado de México. Pero bueno, escuchar de viva voz de parte de la secretaria general de la UJRM, cuál fueron los objetivos, cómo fueron las dinámicas, en qué consistió este congreso, este noveno Congreso Nacional. Sí, pues el Congreso Nacional es nuestra máxima autoridad, ¿no? Y la intención es que ahí se reúnan todos y todas las militantes de la UJRM y discutan pues su política, ¿no? De manera puntual, lo que discutimos fue nuestros documentos básicos. Nuestros documentos básicos están compuestos por tres elementos, ¿no? Los principios, nuestros principios, nuestro programa de lucha, que el programa de lucha responde a por qué y para qué luchamos, y finalmente nuestros estatutos. Se hicieron aportaciones a cada uno de estos apartados de nuestros documentos básicos. En ese sentido, el Congreso pues fue exitoso, ¿no? Que uno de los objetivos más importantes que era reestructurar esos documentos básicos se logró. Nuestros principios se mantienen casi de manera, pues casi, casi como estaban, ¿no? Pero se hacen algunos agregados importantes y hay una significativa modificación a el programa de lucha, que es eh, un apartado que pues se tiene que actualizar constantemente porque las necesidades y las problemáticas de la juventud, en este caso, pues cambian, ¿no? Entonces se aprobó en el Congreso añadir nuevos apartados como el de la vivienda, el del transporte, el de la salud, se hacen agregados importantes en el tema laboral. Entonces sí, en ese apartado y en ese momento de la discusión en el Congreso, pues se tuvieron muchos aportes, ¿no? De las estructuras
que participaron. Y pues finalmente también en los estatutos, ¿no? Se hacen algunas observaciones, algunos pequeños ajustes relacionados con los estatutos. Y otra cosa que también se realiza durante los congresos, pues es la definición de el comité central, quienes vamos a conformar el comité central durante 3 años, ¿no? De aquí al 2027. Eso también se discutió, se tomó la decisión. Dentro de esa decisión se define que yo sea la secretaria nacional, que me ponga al frente del comité central, que el comité central, pues, por decirlo de una manera sencilla, nos ayuda a que esos acuerdos tomados durante nuestro congreso se cumplan, ¿no? Que trabajen para que esos acuerdos que tomamos la mayoría de compañeros y compañeras de la UJ sean cumplidos. Y pues también discutimos un documento de nuestro partido, porque como UJRM somos el brazo juvenil del Partido Comunista de México, marxista-leninista, y el partido tiene un documento que habla de su táctica entre la juventud. Entonces también se estudió previamente ese documento y en mesas simultáneas se trabajó cada uno de los apartados de ese documento. Entonces también se hicieron aportes en torno a eso, ¿no? En torno al trabajo entre la juventud trabajadora, entre las mujeres jóvenes, entre la juventud estudiantil, etcétera. Entonces, pues eso fue lo que hicimos durante nuestro congreso. Ok, me llama mucho la atención, bueno, que no fue un congreso, digámoslo así, protocolario para hacerlo por cumplir y ya, sino hubo un trabajo real, orgánico, de seguir buscando formas, ¿no? Para arribar a esa gran meta, ese gran objetivo que es la revolución proletaria. Y me parece importante por las críticas ramplonas que luego se hacen al marxismo-leninismo de que no está actualizado, de que es obsoleto, etcétera. Y bueno, ahí está la muestra de que pues la táctica sí se va modificando, se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas condiciones, y la estrategia es la que no se modifica porque pues lo que aspiramos es llegar precisamente, como decías tú, a un mundo socialista o a la sociedad socialista, a la dictadura del proletariado, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Abigail. Eh, pues no sé si quieras dar un mensaje como para invitar a la juventud a organizarse en la UJRM o en otros referentes, ¿por qué es necesario que la juventud se organice? Sí, es muy importante que pues en un escenario como este, donde las juventudes no tenemos acceso a lo más básico, ¿no? Como eh, la salud, la vivienda, incluso el propio trabajo, ¿no? Hay pues una tendencia al empleo informal dentro de la juventud, a condiciones laborales precarias y sin seguridad social. También pues hay muchas complicaciones para poder acceder a la educación superior, que también nos pone en desventaja frente a otros sectores que tienen mejores posibilidades económicas, tanto la burguesía como la pequeña burguesía. Entonces, frente a este escenario, pues es necesario que nos organicemos para mejorar esas condiciones de vida, ¿no? Como jóvenes. Pues yo invito a la juventud que nos escucha a que se unan a la UJRM porque este puede ser un espacio para luchar por todas esas cosas, ¿no? Lo que mencionaba sobre nuestro programa de lucha, pues ahí se explica, ¿no? De forma más amplia por qué luchamos y para qué luchamos, ¿no? Y sí hay, pues como muchas reivindicaciones que perseguimos como organización eh, en el ámbito de las mujeres, de la comunidad LGBT, la juventud migrante, la juventud campesina, la juventud trabajadora, etcétera, etcétera. Eh, a pesar de que a veces creemos que hay como más diferencias que similitudes, lo cierto es que pues dentro del sistema capitalista solamente hay un pequeño sector de la población, que es la burguesía, que se ve beneficiada, ¿no? Por ese modelo de producción. Entonces, el resto, pues nos vemos como con muchas problemáticas que tienen que ser resueltas de manera eh, unitaria, ¿no? No solamente pues actuamos desde la UJRM, sino que también pues nos unimos a otras colectividades que a lo mejor tienen otras propuestas, pero que coincidimos, ¿no? En las demandas que tenemos y por lo tanto también unificamos la acción, ¿no? Entonces sí, reiterar que es bastante importante luchar, no hay otra manera pues de lograr
conseguir que nuestras demandas sean cumplidas, más que luchando, más que organizándose. No podemos esperar, ¿no? Como que caigan del cielo, porque es evidente, ¿no? La historia de la humanidad nos muestra que no funciona así, que tenemos que tomar nuestro papel en la historia y luchar por que se nos regrese lo que es nuestro, ¿no? Así es, como dijo, ay, soy malo, este señor de aquí arriba, cuando la Comuna de París, hay que tomar el cielo por asalto, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Pues sí, coincido plenamente en el caso de la juventud. Efectivamente hay jóvenes trabajadoras, jóvenes hijas de madres y padres trabajadores, hay jóvenes en las comunidades originarias, hay jóvenes en la comunidad LGBTQ y más. No obstante, pues lo que hermana a todas esas juventudes, pues es nuestra condición de clase trabajadora, proletaria, explotada por el capital. Muy bien, Abigail. Bueno, ya un poquito para ir cerrando, siempre acostumbramos también como entrar a esta parte, vamos a decirlo así, más íntima. ¿Qué música te gusta escuchar, Abigail? Pues soy muy versátil, entonces escucho de todo, escucho a Silvio Rodríguez, y escucho a Peso Pluma, escucho a Silvio Rodríguez y a Peso Pluma. Muy versátil. Escucho de todo, pero lo que más escucho últimamente son a esos dos sujetos que están muy diferentes, pero pues acompañan mi día. Qué bueno. Qué bueno. ¿Qué te gusta leer? ¿Cuáles son tus hobbies? Pues la verdad que leo solamente para los círculos de estudio y para la escuela, ¿no? Entonces leo mucho a Marx, leo mucho a Lenin, leo mucho a los antropólogos. La mayoría de cosas que leo son de teoría, casi no leo literatura, desgraciadamente. No tengo tanto tiempo. Sí, sí, no dan los tiempos, no da la vida, lamentablemente. Muy bien, ¿algo más que desees agregar, Abigail? Pues que nos sigan en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook como UJRM, eh, en Instagram como UJRM Nacional. Y pues ahí publicamos nuestras actividades, publicamos eh, pues memes, también videos cortos y otras cosas. Ok, muy bien. Bueno, pues ya saben, ahí están las redes de la UJ. Las vamos a poner en los comentarios del video cuando, bueno, en las redes sociales, en YouTube, para que sigan a nuestras y nuestros camaradas. Tenía muchas ganas de ir a Guadalajara. Lamentablemente el tema de la transportación, pues no se concretó y andamos un poco cortos de recursos económicos para pagar el viaje de nuestros bolsillos a Guadalajara, pero teníamos toda la intención de estar ahí acompañándoles. Y bueno, esperemos que haya otra oportunidad para convivir. Ya hemos convivido en algunos campamentos de la juventud, pero bueno, que se sigan dando estas coyunturas para ir avanzando juntos. En Urtarte consideramos que el arte también es fundamental y que se liga muy bien con el tema de las luchas en la juventud. Entonces, bueno, pues esperamos seguir coincidiendo en este camino hacia la revolución proletaria. Sí, esperamos que nos visiten pronto de Hurtarte en Guadalajara. Son muy fans aquí del grabado de Hurtarte. Perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias, Abigail, y estamos en contacto. Cuídense mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Cápsula biográfica. Camaradas, pues ya estamos aquí con ustedes en la sección biográfica de Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y el día de hoy tenemos a un personaje muy interesante, muy peculiar, ¿verdad? Lleno de, pues, ¿cómo decirlo?, de contradicciones, de vaivenes ideológicos. Como escritor brillante, me parece, de una prosa realmente grandiosa. Pero bueno, los marxistas somos muy críticos, somos muy certeros en la crítica y también hay cuestiones desde el punto de vista político, ideológico y teórico que pues es importante señalarlas. Y hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del gran escritor mexicano José Revueltas, Pepe Revueltas, para los cuates. Entonces, pues no sé si quieras comentar algo de la biografía, mi estimado Iván. Sí, claro que sí. Bueno, le entra su biografía de José Revueltas Sánchez. Y pues José Revueltas nació el 20 de noviembre de 1914 en Durango, y donde su padre creó una tienda de abarrotes. Y pues se menciona como desde temprana edad ambos padres les transmitieron el amor por los libros, ¿verdad? A sus hijos. Y
considero importante mencionar cómo los hermanos de José Revueltas se convirtieron en compositores, músicos, pintores, actrices, etcétera, ¿no? Y entonces creció en ese ambiente artístico donde se pudo formar su interés en cosas como la escritura a muy temprana edad. Y bueno, en 1920, parte de su familia se trasladó a la Ciudad de México, de Durango, y ahí sus padres decidieron que sus hijos estudiaran en el colegio alemán. Lo que tengo entendido es una escuela privada, no sé si corrígeme, camarada, sí. Ah, y 3 años después, el padre de José Revueltas falleció, y esto causó que la familia entrara en una situación económica difícil, ¿no? Y los niños fueron cambiados a una escuela pública, ¿no? Y cuando tenía 3 años, José Revueltas abandonó la escuela, se dio de baja y pues, se empezó a educar de manera autodidáctica en la Biblioteca Nacional. Y ahí conoce textos importantes para su desarrollo intelectual y creativo, ¿no? Algunos de sus libros, como el Manifiesto Comunista. Y sin embargo, su mamá creía que andaba en malos pasos y lo metió a trabajar en una ferretería. Y ahí, de lo que tengo entendido, José Revueltas fue expuesto a reuniones de trabajadores y discursos sobre los derechos y hasta del comunismo, ¿no? En esas reuniones de trabajadores. Y Am, bueno, si esta información es correcta, desde ahí es donde José Revueltas hizo todo lo posible para intentar ingresar al Partido Comunista Mexicano, el PCM. Y luego en 1929 fue encarcelado por la primera vez después de asistir a un meeting en el Zócalo de la Ciudad de México por poner una bandera roja en la asta principal. Pero quedó libre bajo fianza 6 meses después. Y finalmente en 1930 ingresó oficialmente al PCM, Partido Comunista Mexicano. Pero otra vez en 1932 fue detenido por repartir panfletos del partido y pues fue llevado a la prisión de las Islas Marías. Pero no duró mucho como prisionero porque aún era menor de edad. Después nuevamente fue apresado debido a que intervino en una huelga y otra vez se lo llevaron a las Islas Marías en 1934. Y en este penal es donde encontró inspiración para una de sus novelas, Los Muros de Agua, que se trata sobre cómo 5 personajes son trasladados a las Islas Marías y cómo sufren en el transcurso y llegar a su destino las violaciones de derechos humanos y la degradación. Después de salir de prisión, fue a Moscú como delegado del PCM en 1935 y a su regreso empezó a dedicarse a constituir las Juventudes Comunistas de México. También dio clases en la secundaria nocturna para obreros, número 9, y también empezó a concentrarse más en su trabajo literario, que consistía en cuentos, novelas, obras de teatro, guiones de cine, etc. Y pues en 1943 fue expulsado del PCM corrígeme camarada, por si digo algo incorrecto, era por la lucha ideológica que estaba sucediendo dentro del partido en ese tiempo. Y luego formó parte del grupo El Insurgente en 1946, lo que luego se fusionó con otras organizaciones para fundar el Partido Popular, el PP, pero abandonó este en 1955 por diferencias políticas. Luego, en 1956, se reintegra al PCM después de hacer un tipo de autocrítica en una carta, pero en 1960 otra vez sale del PCM y acusado de ser revisionista y liquidador. Y, pero ahora se ingresa en el Partido Obrero Campesino Mexicano, lo que también abandona unos meses después, y después funda la Liga Leninista Espartaco, en el que también terminaría siendo expulsado. Después, en 1962, publica un escrito, el Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, en el que sostuvo como tesis central la inexistencia histórica del partido, de la clase obrera en México y pues, la importancia de un partido. No sé, camarada, si tienes algo aquí sobre este escrito. Sí, 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 estuve checándolo anoche. Evidentemente no me dio tiempo de leerlo todo porque en editorial era son más de 200 cuartillas, pero hay la propia edición de Era tiene un prólogo bastante interesante y también el propio prólogo de José Revueltas. Solo en el terreno, digamos, biográfico, me gustaría agregar que efectivamente, ¿no? La familia Revueltas, pues es una familia prolija en el sentido intelectual, artístico, cultural en México. Es una familia histórica, por decirlo de alguna forma. Silvestre Revueltas fue un extraordinario compositor, es uno de mis compositores favoritos. Igual también en algún momento sería bueno abrir un espacio para hablar sobre su obra y sobre su vida y sobre su aportación a la música. José Revuelta lo veía con mucha admiración y de él también pues adquiere, ¿no? Aprende toda esta teoría revolucionaria de la lucha de clases, del papel histórico del proletariado en el capitalismo. Fermín, que era artista plástico, y esta, ay Dios mío, a ver si no digo una burrada, Rosaura Revueltas,
que se dedicaba más a cuestiones dancísticas. Entonces, bueno, sin duda es una familia importante en el ámbito de la cultura mexicana del siglo XX. Pues sí, a mí me gustaría, nada más déjame checar por favor este dato de la familia Revueltas, sobre todo la hermana, mil disculpas. Rosaura, dije. Bueno, Sí, Rosaura es una de ellas también que se dedicó a la danza. Y bueno, lo que decías también que fue un importante guionista de cine, a veces eso como que no se tiene muy presente, pero también hizo trabajos para el cine. La diosa arrodillada, que es una película con María Félix, el guión lo elaboró José Revueltas, trabajó con el Indio Fernández también. Entonces, bueno, todo un caso, ¿no? José Revueltas. Y bueno, con respecto al ensayo sobre un proletariado sin cabeza, efectivamente uno de las grandes discusiones con el PCM es que él afirmaba que el partido de vanguardia del proletariado, o sea, él sí reivindicaba que el proletariado debía tener su partido, que era el Partido Comunista Leninista, que era fundamental en el terreno de la lucha de clases, la independencia política e ideológica del proletariado. Él reconocía que el proletariado no había adquirido esa independencia ideológica, que era controlado por la burguesía, particularmente en el siglo XX, la burguesía que había adquirido el poder tras la Revolución Democrática Burguesa de 1910 y pues que estaba siendo tutelado y desde una visión hasta paternalista, ¿no? Por esta burguesía, algunos llaman una burguesía, también utilizando un término marxista, ay Dios mío, bonapartista, ¿no? Haciendo referencia al 18 Brumario de Luis Bonaparte, una obra de Marx, en el sentido de que, bueno, durante la revolución hubieron dos grupos o dos clases sociales en pugna, en la que parecía que ninguna iba a poder derrotar a la otra y que eso implicaba el riesgo de que pues simplemente se autodestruyeran y no surgiera un nuevo régimen social y al final un sector de la burguesía o la burguesía, porque ahí Revueltas dice que no es un sector de la burguesía, sino es la burguesía en general, es la que se adueña del aparato estatal y en nombre de la revolución diluye por completo la lucha de clases, diciendo que la revolución es la revolución de todo el pueblo y no una revolución democrática burguesa que había acabado con el régimen porfirista. Entonces, en eso, bueno, coincidimos plenamente, digamos, con los planteamientos de José Revueltas, pero él afirma que no existe un partido proletario revolucionario capaz de guiar la revolución proletaria, esta vanguardia, este partido del nuevo tipo del que habla Lenin. Entonces, pues parte de eso, y se menciona que el ensayo sobre un proletariado sin cabeza está regido por dos grandes tesis. El primero es la alienación histórica del proletariado y su falta de independencia ideológica, esto que ya mencionaba un poco, y lo otro, pues los mecanismos ideológicos de esta enajenación que utilizó la burguesía, además de ideologías pseudoproletarias que no ayudaron tampoco a la emancipación. Pues este libro de ensayo sobre un proletariado sin cabeza finalmente también es el testimonio de un luchador revolucionario que estuvo inmerso en la lucha social, ya lo mencionaba Iván, en infinidad de organizaciones que todas las fue abandonando, o bueno, más que abandonar, de todas estas organizaciones lo expulsaron, incluso de la misma liga que él fundó, que aspiraba por eso se llamaba liga, porque todavía no había un partido, pero él aspiraba a que esa liga tarde o temprano se convirtiera en ese partido leninista que guiaría al proletariado a la emancipación, pero pues incluso de su propia liga lo expulsan, ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto los intelectuales orgánicos, ¿no? De progresistas, de izquierda, tipo Paco Ignacio Taibo y toda esta gente que me cae tan mal, hablan sobre que era un rebelde y que era muy crítico y tal, ¿no? Pero bueno, ahí pues si te corren, si te expulsan incluso del propio partido que tú fundaste, pues habla de un tema ideológico que no está resuelto, ¿no? O sea, pues hay que decirlo también, no hay que poner en el púlpito a José Revueltas. Entonces, bueno, sirve como un testimonio este ensayo sobre el proletariado de este revolucionario que estuvo en un montón de organizaciones. Y el ensayo tiene tres líneas fundamentales. Uno es el papel, el análisis histórico que hace, bastante interesante con respecto al desarrollo de la sociedad mexicana a partir de la independencia, del proceso de la revolución independentista de 1821. El segundo eje es el papel enajenante de la ideología y en el tercer punto se mete a teorizar con respecto al partido, pues precisamente leninista, ¿no? Entonces, en el tema histórico, pues investiga las condiciones de la sociedad, las condiciones históricas. A él le interesa indagar, escudriñar en la historia para poder comprender el presente y construir un pensamiento revolucionario
que teorizara precisamente sobre las características del proletariado mexicano y pues así este proletariado sin cabeza tuviese ya una cabeza que es el partido, ¿no? El partido leninista, el partido comunista marxista-leninista que guiaría al proletariado a la emancipación del capital. Sin embargo, dice que el ser nacional histórico, que era fundamental, no se logró consumar ni con la independencia, ni con la revolución o con las leyes de reforma, ni en 1910, porque los ideólogos de la burguesía, tanto la burguesía, digamos, criolla, que encabeza la revolución independentista, como la burguesía, digámoslo así, en ascenso, durante la reforma juarista y luego la burguesía que se opone a la oligarquía porfirista, nunca analizaron las condiciones económicas como por ejemplo el latifundismo. Se quedaban con lo más inmediato, digamos palpable, inmediato, y veían el principal problema, por ejemplo, los reformistas de Benito Juárez en 1856-57. Consideraban que el principal problema era la iglesia, ¿no? Y luego en 1910, por ejemplo, Madero considera que el principal problema es el monopolio del poder que tiene la oligarquía porfirista, pero no hacen un análisis materialista científico con respecto a las relaciones de producción que tienen un carácter feudal. Y bueno, aquí llama la atención que también hace referencia a estos tres grandes momentos de la historia de México: la revolución de independencia, la revolución de las leyes de reforma y la revolución de 1910. Enrique Semo, por ejemplo, habla de que son las tres revoluciones burguesas que se desarrollaron. La cuarta T dice que pues es cuarta T porque reconoce como las tres transformaciones previas a estos tres grandes momentos de la historia nacional. Y bueno, básicamente es lo que habla sobre el papel histórico. eh, Hay otras cosas que llaman la atención. Él considera como parte de la teoría marxista que el campesinado por sí mismo es incapaz de llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias. E incluso dice que tras el asesinato de Zapata, las más campesinas conforman la base natural del partido de la burguesía y de su gobierno, que es el régimen post-revolucionario que después se va a convertir en el PRI, que durante décadas, bueno, la base campesina fue fundamental para tratar de legitimar el régimen priista o post-revolucionario. Entonces, aquí me salteo algo que era importante. Cito una parte del prólogo. Dice, el hecho esencial y característico en el proceso del desarrollo ideológico mexicano es, pues, la contradicción entre la conciencia de las necesidades inmediatas del proceso y la conciencia de las necesidades históricas del mismo. Aquí es cuando yo me refería a que las necesidades inmediatas es precisamente creer que la principal contradicción pues es la Iglesia Católica con Benito Juárez, el acaparamiento de las instituciones políticas por parte de Porfirio Díaz y no ver más allá en las condiciones estructurales, en el desarrollo de las relaciones de producción. Y luego dice, los factores que determinan la ideología democrática burguesa no está en condiciones de abarcar la perspectiva íntegra del desenvolvimiento histórico, que son el atraso con el que el país inicia su desarrollo, las guerras civiles y extranjeras del siglo XIX que obligan a luchar por la existencia física del país, y el proceso de integración nacional no marcha al parejo de la independencia política ni del desarrollo democrático burgués, ¿no? Bueno, entonces, por eso dice que la revolución fue democrática burguesa y que fue la burguesía nacional la que se adueñó del poder, y la lucha entre caudillos pues solo mostraba intereses diferentes de forma, más no de contenido entre esta burguesía que se adueña del poder. Es decir, la lucha de los caudillos, bueno, pues la confrontación principalmente entre Carranza y Obregón, ¿no? Y después entre Obregón y Calles, Calles y Lázaro Cárdenas, etcétera, ¿no? Y bueno, también se habla que la burguesía fetichiza la revolución al llamarla la revolución del pueblo y no una revolución democrática burguesa. Y por tanto ahí se diluye la revolución y se construye un Estado que es supuestamente neutral, que está por encima de los conflictos de clase y que está para armonizar, ¿no? Estos conflictos de clase. Esto sin duda alguna es la teoría de Lenin del Estado y la revolución, cuando hace esta crítica al Estado neutro y dice que en realidad el Estado siempre es un órgano de opresión de la clase dominante en contra de la clase dominada. Y también menciona que la organización de la conciencia burguesa no viene siendo en la realidad histórica de México, sino la organización burguesa de todas las conciencias del país, la fuerza dirigente en el proceso del desarrollo y la mediatizadora de la conciencia obrera. Por eso es que los obreros están alienados, porque finalmente han caído en el juego de creer que la revolución fue una revolución
del pueblo y no una revolución burguesa. Algo que llama la atención es que él reivindica a Flores Magón, a pesar de ser anarquista, porque concibe, porque el anarcosindicalismo en ese momento histórico es el único que concibe a las huelgas no como una cuestión de demandas económicas, sino como auténticas batallas de clase. Entonces, bueno, son algunos de los elementos que rescaté de lo que estuve leyendo, pero bueno, no sé si quieras comentar hasta aquí algo, mi estimado Iván. Sobre sobre el escrito, ¿no? Porque lo explicas muy bien. Ajá, ¿quieres comentar algo? No, no, lo Ah, explicaste muy bien. Ok, ok. Bueno, y también en el escrito menciona que el proletariado, en ese sentido coincide con Lenin en el que el proletariado es, no se puede emancipar por sí mismo, necesita de los intelectuales que le hagan comprender la realidad de lucha de clases, la realidad de cómo funcionan las relaciones sociales de producción para su emancipación. Y bueno, a mí me gustaría comentar algunas cosas de su vida. ¿Por qué es expulsado, por ejemplo, de la Liga Espartaquista? Y aquí un poco para hacer, digamos, una crítica muy respetuosa, pero me parece pertinente. ¿Por qué es expulsado de la Liga Espartaquista? Se desata un gran debate porque él escribe para un periódico de circulación nacional sobre la ruptura sino-soviética. Al parecer, él, bueno, fue crítico de la URSS y del estalinismo, y tras el 20 Congreso del PECUS, al parecer tenía ciertas afinidades con la desestalinización de la URSS y con Khrushchev, cosa que pues me parece bastante cuestionable, bastante criticable. Y en ese sentido, bueno, posteriormente se da la ruptura sino-soviética entre Mao y Khrushchev, y escribe unos textos de circulación nacional, y entonces la Liga Espartaquista le cuestiona, se da un debate sobre la libertad individual en el contexto de tu militancia, o sea, hasta qué punto puedes escribir lo que se te dé la gana en el momento que quieras, para el periódico que quieras, bajo la lógica de la libertad individual, y te pasas por el arco del triunfo el centralismo democrático. Entonces, bueno, pues al final su postura, su posición pierde el debate al interior de la Liga Espartaquista, y es por eso que es expulsado, porque no se retracta de su actitud, y a partir de ahí adopta, yo diría, una actitud ultraliberal bastante cuestionable con respecto a que todo lo que se produce desde el arte y desde la cultura tiene que gozar de absoluta libertad, ¿no? Por eso digo que es una actitud ultraliberal. Evidentemente critica enormemente al socialismo real, que fue la línea estética de la Unión Soviética y de los países del este, de Europa del Este, del cual ya hablamos, ¿no? En algún programa, si no recuerdo mal, ya hablamos sobre el realismo socialista que ha sido Mm, estigmatizado, ¿sí, verdad? sí, sí, un poco. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues a mí me parece bastante cuestionable esta postura ultralibertaria o ultraliberal libertaria de decir yo puedo escribir lo que se me dé la gana porque soy artista, y va a adoptar esa actitud a lo largo ya del resto de su vida. eh, pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, ya había hablado sobre su obra literaria, que es impecable, me parece. También mencionar que estuvo muy activo en el movimiento del 68, lo cual le llevó a que estuviese en la cárcel nuevamente. Estuvo casi 3 años en Lecumberri, ya salió muy menguado de su salud, padecía de diabetes. En Lecumberri escribe una de sus últimas obras, o tal vez su última obra, que es El Apando, que también fue llevada a la pantalla grande, una película muy buena, basada en esta novela. La recomendamos ampliamente. Y bueno, poco después de que sale de la cárcel fallece. José Revueltas. E insisto, ¿no? Los intelectuales tipo Ignacio Taibo, Paco Ignacio Taibo II, toda esta gente que yo considero unos oportunistas, una bola de oportunistas, pues hablan maravillas de esta actitud ultralibertaria, o ultraliberal, perdón, de decir, yo soy rebelde y me opongo a todo, y me expulsaron de todos lados porque nunca me quedo callado y tal, ¿no? Es como, pues sí, una exaltación de la figura individual, ¿no? Anteponer lo individual al centralismo democrático, a las decisiones colectivas, etcétera. Y bueno, ya cerraría con eso mi participación. Bueno, sí, nomás creo que nos podría dar la fecha exacta de cuando falleció, ¿no? El 14 de abril de 1976. Y pues sí, necesito, ya en lo personal, necesito leer más sobre sus obras, ¿verdad? Como el Apando, pero sí, eso es lo que podría agregar al final. Sí, sí, la película es muy buena, me parece que es de Jorge Fons, sí, espero no estar diciendo alguna barbaridad.
pero la película es bastante buena, con excelentes actuaciones. Ahorita busco como la sinopsis para no estar inventando. Eh, el Lapando. Y bueno, también pueden buscar sus novelas. Sale María Rojo en esa película de Lapando, sale Salvador Sánchez, puros actorazos, puros actorazos. Pero déjame ver quién la dirige. Felipe Casals, perdón. Felipe Casals es el director y se graba en 1976. En ese momento ya era Archivo General de la Nación, ya no era la cárcel de Lecumberri, ya había sido cerrada, ya era el Archivo General de la Nación, el AGN, pero bueno, conservaba la misma estructura y ahí se grabó esta película. Pues lean, les invitamos a que lean, a que se acerquen a Pepe Revueltas, a José Revueltas. Sus novelas son más bien breves, El luto humano, Los días terrenales, Los muros del agua, El apando y más producción literaria que tiene. Estaba viendo algunos videos en YouTube de Canal 22 y hace como 7, 8 años se grabó un documental por parte de Canal 22 que se llama José Revueltas, el hombre, el hombre terrenal, algo así se llama. Ahorita les doy el dato exacto, pero pues también si lo pueden encontrar en las plataformas, pues sí, debe estar bastante interesante el docu de José Revueltas. Pues no sé si quieres comentar algo más, camarada. No, parece que Ay, no. perdón, se me fue la señal poquito. Ah, ok. ¿Algo más que quieras comentar, camarada? No, también invitar a leer, a investigar más sobre esta figura histórica. Y pues sí. Perfecto. José Revueltas, Los días del hombre terrenal, me parece que está en YouTube y es de Canal 22. Bueno, Listo, camaradas, pues esto sería todo en nuestra sección de las biografías y seguimos adelante con Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. hola camaradas, yo soy Iván y les envío un saludo desde Estados Unidos. Esto es Al otro lado del río, la sección donde les presentaré noticias relevantes de lo que sucede con las luchas estudiantiles, luchas obreras, etcétera, en Estados Unidos, que no son presentadas de forma completa por los medios de comunicación oficiales. El día de hoy les contaré sobre dos temas. La primera, las huelgas que siguen sucediendo con más frecuencia y la represión hacia ellas. Y la segunda, la reacción de los sindicatos, organizaciones sociales, colectivos, etcétera, hacia el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales y cómo se están preparando movilizaciones a nivel nacional. Empecemos. Como tal vez ya saben o han visto en los programas anteriores, las huelgas en Estados Unidos siguen sucediendo con más frecuencia a niveles históricos. Y unos ejemplos recientes, a finales de octubre, más de 2,000 trabajadores hoteleros afiliados a United Here Local 2 en San Francisco, California, iniciaron una huelga. Y actualmente en este mes, finales de noviembre, sigue la huelga y siguen más trabajadores de diferentes hoteles votando en favor de unirse a la huelga. Por ejemplo, el 22 de noviembre, otros 500 trabajadores hoteleros de 2 hoteles de Marriott votaron en favor de unirse a la huelga. Los trabajadores exigen asegurar atención médica asequible, salarios dignos y la restauración de empleos eliminados durante el inicio de la pandemia. Y en este caso sí ha habido represión policial y han sido arrestados los trabajadores hoteleros y trabajadores de otros sectores que se unieron a las marchas y los mítines en solidaridad. Pero eso no está asustando a los trabajadores y se mantienen firmes y expresan que si es necesario van a continuar la huelga hasta el próximo año, el 2025. Ahora pasando al estado de Oregon, actualmente están en negociaciones varios sindicatos de los trabajadores de la salud, pero ya todos los trabajadores votaron y autorizaron iniciar una huelga si las negociaciones se alargan más, porque las negociaciones en unos hospitales han durado más de 8 meses. Las y los trabajadores en general exigen salarios competitivos, incentivos competitivos, parar el desgaste de los trabajadores, beneficios equitativos y tiempo libre remunerado, etc. Y se está poniendo mucha atención a estas negociaciones porque en caso de que estallen las huelgas sería un tipo de huelga unitaria que afectaría a varios hospitales grandes al mismo tiempo y sería la primera huelga de doctores en toda la historia de Oregon y también la más grande huelga de enfermeras y enfermeros de toda la historia de Oregon. Actualmente siguen las negociaciones y los trabajadores tienen mítines para aplicar presión. También están luchando contra una campaña mediática que está intentando hacer que la población general se ponga en contra de los sindicatos y los trabajadores. En respuesta, las y los trabajadores están compartiendo entrevistas explicando por qué un sindicato es importante, lo que enfrentan en los hospitales, por qué votaron en favor de autorizar la huelga, etc. It's a business, and unfortunately that is the way healthcare is in the United States, and so we realize they will only respect us if we join together and use our voices as a collective voice. And that's what we're seeing, is that we have to keep pushing in order to be heard. Pasando al estado de Massachusetts, desde octubre hasta este mes, noviembre, las y los maestros sindicalizados de diferentes escuelas están iniciando huelgas ilegales.
Y para dar contexto, en el estado de Massachusetts, los trabajadores del sector público legalmente no tienen el derecho de ir a huelga o, entre comillas, incitar o apoyar una huelga. For safe and fully staffed schools, limits to class size and caseload, a modern paid parental leave, competitive wages. Teachers are burning out at an alarming rate and they're leaving the profession. Y ahora regresando al estado de California, el 20 de noviembre más de 37,000 trabajadores de la Universidad de California iniciaron una huelga afectando los 10 campus, 5 centros médicos, clínicas y laboratorios de investigación de la universidad. Las y los trabajadores principalmente denuncian que la universidad no está negociando seriamente. Los trabajadores exigen mejores sueldos, que no les suban el costo de su seguro médico y expresan que están siendo forzados a trabajar más horas, lo que está causando que muchos dejen su trabajo. Coworkers have to have another job, not one, two. So that means they have 3 jobs to make ends meet. When UC has more than enough to share with everyone, but what do they choose to do? They choose to give themselves raises. All here together to stand up to say, whatever you're going to try to do, we're going to stand up and fight back. We're not going to take this down. Y esos son nomás unos ejemplos de las huelgas que están sucediendo actualmente, camaradas. Ahora, pasando al segundo tema, como ya saben, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales y pues se entiende que los demócratas básicamente le abrieron el camino para que ganara. Mucha de la población general dejó de apoyar al Partido Demócrata por su apoyo hacia el genocidio en Palestina, la represión policial contra los estudiantes universitarios que expresan su apoyo por Palestina y la falta de soluciones reales a los problemas que enfrenta la clase trabajadora, lo que causó que mucha gente no votara o votó por un tercer partido. Después de los resultados de las elecciones, sindicatos grandes y activos como la UAW inmediatamente sacaron un comunicado diciendo que la lucha continúa sin importar qué partido está en el poder y haciendo un llamado a la unidad de la clase trabajadora, alistándose para cualquier movilización o acción en general que pueda suceder durante la administración de Trump. Y también es importante mencionar que miles de personas que ya no apoyan a los demócratas ahora están buscando una alternativa, incluso se están acercando a los diferentes partidos socialistas y partidos comunistas. Entonces se está viendo cómo la militancia de muchos de esos partidos está creciendo rápidamente. Y ahora las organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, coaliciones, etcétera, que se han estado movilizando en apoyo a Palestina, ahora están convocando marchas unitarias el 20 de enero en diferentes estados para denunciar la administración de Trump, los multimillonarios y el financiamiento de la guerra. También se movilizará en defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes y los derechos de la comunidad LGBTQ+, etc. En general, estas movilizaciones tienen la meta de construir un movimiento independiente, no ligado al Partido Demócrata y entre comillas, contra la clase dominante y el sistema político que le da todo a los multimillonarios mientras se empobrece a un sector aún mayor de la población. Y sí, así va avanzando la lucha por estos días, camaradas. Les seguiré informando en el próximo programa y si tienen alguna duda o una pregunta lo pueden dejar en los comentarios. Seguimos con Prolet Cult. Noticiero Hurtarte. Bueno, camaradas, esta es la sección noticiera donde les presentaremos noticias nacionales y en este programa tenemos 2 temas muy interesantes y importantes en relación con lo artístico-cultural. ¿Y qué nos puedes contar, camarada? Bueno, pues se armó grande la bronca en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en general en el tema de las políticas culturales a nivel federal, ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum. Resulta que va a haber un recorte al presupuesto de la Secretaría de Cultura alrededor del 30%, lo cual ha generado pues grandes críticas, todas ellas justificadas evidentemente, porque pues nuevamente la cultura y el arte pareciera ser que es lo que menos le interesa a la cuarta T. Y bueno, tengo aquí algunos comunicados, por ejemplo, de la Asamblea de Artes de la Ciudad de México. Sacaron un comunicado el pasado 20 de noviembre a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Cultura Federal Claudia Curiel Di Casa, al secretario de Hacienda Ramírez de la O, a los diputados y senadores, que pues en donde exigen que no se recorte. Dice parte del comunicado: expresamos nuestro extrañamiento e inconformidad ante la propuesta del recorte del 30% a cultura para quedar en 12,081 millones de pesos en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2025, actualmente en revisión por las cámaras de diputados, pues esto agrava una crisis que persiste y se profundiza en nuestro sector por lo que decimos, no más recortes al recorte. El año pasado el monto que se asignó para cultura fue de 16,754 millones de pesos y este año solamente será de 12,081 millones de pesos.
Dice esta Asamblea de Artes de la Ciudad de México: solicitamos a la titular de la Secretaría de Cultura, la licenciada Claudia Curiel de Icaza, la apertura inmediata de un foro para trabajar en conjunto la mejor forma de hacer progresivo el presupuesto a cultura a lo largo de esta administración en beneficio de nuestra comunidad y del pueblo de México. En otra carta por parte del Sindicato Nacional de Restauradores de Lina, bueno, pues también le escriben a Claudia Curiel de Icaza. De ella ya hablamos en las cápsulas de Vanguardia Proletaria TV con respecto a la precarización que padecieron las y los trabajadores de la cultura y del arte a través del programa Pilares, en donde no tienen derechos laborales, en donde están sin ningún tipo de seguridad social. Y bueno, Claudia Curiel de Icaza fue parte importante de estas políticas, además de la apropiación desde esta cultura blanca de algunas manifestaciones como los sonideros, por ejemplo. En fin, ahí les recomendamos que busquen nuestro TikTok en donde hablamos al respecto. Y aquí el Sindicato Nacional de Restauradores de Lina dicen que con esto se van a ver afectadas funciones esenciales para la reconstrucción del tejido social, pues la protección y la promoción de la cultura contribuyen a reducir las desigualdades, especialmente en comunidades y grupos vulnerables. Y dice que hay un ajuste al programa presupuestal R002, que es de inversión fiscal, que en 2024 fue de 3,274,725,666 pesos, y dice que preocupa profundamente el recorte de 377,086,885,000 pesos en el capítulo 1000 de servicios personales, porque este recorte va a afectar, a ver, dije mal las cifras. El año 2024 el presupuesto fue de 3,274,725,666 pesos. Y este año el recorte es de 377,086,885 pesos. Y esto va a afectar a servicios personales y son partidas esenciales como remuneraciones al personal permanente, remuneraciones adicionales y especiales, seguridad social y otras prestaciones. Cabe mencionar que el INA viene manteniendo una lucha permanente denunciando precisamente la precariedad a la que están siendo sometidas las y los trabajadores de este importante instituto. Estuvieron muy en desacuerdo con que continuara al frente del instituto eh, el antiguo director del instituto, cuyo nombre ahorita se los voy a decir, no lo tengo fresco en la memoria, pero ahorita se los digo. Bueno, entonces aquí están denunciando las y los camaradas del Sindicato Nacional de Restauradores este recorte al presupuesto, y tengo por aquí otro comunicado que también de este Sindicato Nacional de Restauradores dice que con el proyecto de presupuesto para egresos 2025, el INA va a tener una reducción del 40%, es decir, el recorte a Secretaría de Cultura es del 30% y el INA va a tener un recorte del 40%. La persona que ratificaron al frente del INA es Diego Prieto, y las y los trabajadores están bastante inconformes con este nombramiento porque dicen que Prieto durante el sexenio de AMLO descuidó mucho los museos locales, los museos estatales. Veía ahí una cápsula de un museo, el museo más importante de la ciudad de Guadalajara, que tiene filtraciones, que sus instalaciones no han podido ser, digamos, no se les ha dado el mantenimiento necesario para mantener un funcionamiento óptimo, y esta es una realidad que están viviendo muchos museos en los estados de la República que pertenecen al INA, y cuestionan mucho que se ha invertido demasiado dinero en proyectos faraónicos, ¿no? Al puro estilo peñista. Se han invertido cantidades exorbitantes de dinero en cuestiones como las del Tren Maya, lo que tiene que ver con el supuesto cuidado de las zonas arqueológicas. También se ha invertido mucho en el corredor transísmico, en lo que tiene que ver con la aportación del INA a este corredor transísmico, y que se ha destinado demasiado dinero al proyecto de Chapultepec, que pues es un proyecto que muchos y muchas consideramos que lo único que va a traer es gentrificación a el bosque de Chapultepec y procesos de privatización. Así que bueno, así está la cuestión con el INA. También recientemente hablamos en otro espacio, en Vanguardia Proletaria, del problema en el Conservatorio Nacional de Música, de la huelga estudiantil. En fin, las políticas culturales de la Cuarta T son una verdadera porquería.
se tenía que decir y se dijo. Entonces, pues ese chismecito que les traía, camaradas. Bueno, pero se va a seguir presumiendo, ¿no? Presumiendo la cultura y todo lo arqueológico, pero no se ayuda, pues, en realidad. Bueno, por mi parte, camaradas, les quiero presentar esta noticia. El 5 de noviembre, en Monterrey, Nuevo León, un grupo de personas interrumpió el recital de Jerusalem Quartet, una orquesta sionista de Israel que tiene vínculos con las fuerzas genocidas de las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI. Y este grupo tocaba en un evento organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE, y la Secretaría de Cultura del Estado. Y bueno, durante este evento, un grupo de personas se pararon de sus asientos y empezaron a gritar consignas y a denunciar el genocidio que está llevando a cabo Israel y expresó su apoyo a la lucha palestina. También denunciaron el uso de fondos públicos para realizar este evento con músicos invitados que tienen vínculos con las fuerzas genocidas de Israel. Y este primer grupo de manifestantes, pues, claro, fueron sacados del edificio, pero luego otro grupo de personas se paró y siguió las consignas y ellos también fueron sacados del edificio y la protesta continuó afuera. Pero bueno, luego de la protesta, la secretaria estatal de Cultura, Melissa Segura Guerrero, comunicó que la agenda cultural de la Secretaría de Cultura Estatal no es política. Y también el Jerusalem Quartet también hizo una declaración para un informe del gobierno estatal sobre el evento, ¿no? Promocionando el evento, y donde obviamente no se incluyó el hecho de que hubo una protesta. Pero Jerusalem Quartet mencionó, y esta es una cita directa, este concierto se llevó a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y las artes y la cultura están por encima de cualquier cuestión política. Y bueno, en respuesta a esto, quienes protestaron contra el evento denunciaron estas posiciones de comillas neutrales y afirmaron en las redes sociales que el arte y la cultura es política, explicando cómo el arte y la cultura están al servicio de los ricos o imperialistas o al servicio de la clase trabajadora y los movimientos de liberación. Y bueno, así está esa situación. Muy interesante, pues felicidades a la bandita que se rifó allá en Monterrey Sí. para denunciar a estos sionistas que pues serán colegas y lo que quieran, pero pues no, el arte no es apolítico, la cultura y el arte no son apolíticos y nada está por encima de un genocidio y de un ejército que asesina infancias todos los días. Y pues bueno, finalmente sí se relaciona también con la noticia que yo daba, porque los recursos son limitados y luego las autoridades encargadas de dirigir estas instituciones culturales, pues se gastan el dinero en estas soberanas estupideces, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿algo más? No. Ok. Pues bueno, camaradas, esta fue la sección de noticias de Prolet Cult. Muchas gracias por su atención y seguimos adelante con el programa. Agenda Cultural Alternativa. Hola camaradas, ¿cómo están? Seguimos aquí en Prolet Cult, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Y a continuación, y para finalizar, finalizar con nuestro programa de hoy, con nuestro séptimo programa, vamos a darles la agenda cultural alternativa. Hay muchas actividades muy interesantes para las cuales les estamos invitando. En primerísimo lugar, seguimos promocionando Comunidad Nueva, este espacio importante, autogestivo, de cultura popular que se encuentra en la Colonia Guerrero, en las calles de Lerdo y Sol. Y bueno, invitarlos particularmente al taller de guitarra que se imparte los sábados de 12 a 1:30 de la tarde y el taller de canto coral que se imparte también los sábados de 1:30 a 3 de la tarde. Puedes ir a los dos talleres. Si quieres tocar la guitarra, pues tomas tu taller de guitarra, luego te quedas al taller de canto coral para que seas un gran guitarrista, una gran cantante, ¿verdad? Con la guía de un servidor, del profe Demián. Prometo que sí le echo ganas para que la gente aprenda música. Y bueno, eso es en Comunidad Nueva, calles de Lerdo y Sol, Colonia Guerrero, a unos pasos del Metro Guerrero. Y seguimos con las actividades en el foro abierto de la Casa del Lago de la organización político-cultural CLETA, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, OPC CLETA. Con ellas y con ellos estamos los domingos, cada 15 días. Hubo actividades el 17 de noviembre, este domingo 20 algo, 24, no habrá actividades,
pero de hecho se reanudan las actividades en diciembre, el primer domingo de diciembre. Recuerden, siempre hay teatro, música en vivo, poesía, danza. Es muy amplia la oferta cultural y siempre con posturas críticas, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vemos en la Casa del Lago, en la primera sección del Bosque de Chapultepec, los domingos a partir de las 12 del día y nos vemos los sábados en Comunidad Nueva. ¿Qué más tenemos, camarada? Claro que sí. Bueno, también les queremos presentar un nuevo espacio cultural con las camaradas de Oaxaca, donde se harán residencias y el espacio estará abierto para talleres en diversas disciplinas dentro del arte. Y pues es un hogar para el colectivo Armarte, que es quien va a encabezar las actividades del espacio. Y este nuevo espacio se encuentra en Barrio Xochimilco, Macedonio Alcalá, a 1300A, Oaxaca de Juárez. Las actividades iniciarán a partir del día 22 de noviembre, que bueno, el momento que estarán viendo esto ya iniciaron las actividades. Ah, y los talleres de dibujo y grabado iniciarán los días sábados de 11 a 1 de la tarde. Están invitados a este nuevo espacio. Así es, camaradas. Y bueno, también recordar que de manera regular, periódica, nuestros camaradas de La Chispa en el Estado de México imparten talleres, de pronto también tienen cineclub. Les recomendamos mucho que sigan sus redes sociales, Surtarte Estado de México, La Chispa, y también las redes sociales del Taller Artístico Comunitario de Oaxaca, el famosísimo TAC, donde también hay actividades permanentes para la cultura. Síganos en sus redes sociales, las vamos a dejar en la descripción del video. Siempre quise hacer esto como todo un influencer. Ahí vamos a dejar sus redes sociales para que le sigan a nuestras y nuestros camaradas de Estado de México y de Oaxaca. Ujú. Y pues bueno, creo que ya es todo, ¿verdad, camarada? Sí, Nos despedimos. no, no me quiero despedir de la audiencia. Bueno, sí. Ni modo, mañana hay que trabajar. Bueno, bueno, camaradas, esto fue otro programa de Prolet Cool. El podcast artístico cultural más rojo de la red. Aquí atrás están nuestros clásicos. Marx, Engels, Lenin y Stalin. Esta bonita pintura que ya había presumido antes, pero que no me canso de presumir. Esta pintura que hizo Iván, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. La bonita pintura. Pues listo, camaradas, es todo. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Camaradas, esto fue Proletcool, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Esperamos que esta iniciativa llevada a cabo por la militancia de Hurtarte haya sido de su gusto. Agradecemos enormemente su compañía, y por favor, no olviden dar clic en la campanita para suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like, dejar algún comentario y compartir este contenido entre sus camaradas para poder llegar a más personas. Les esperamos en la siguiente emisión de Proletcool, el podcast artístico cultural más rojo de la red. Hasta la victoria siempre. Son asesinos, protegen a criminales, tienen la espalda cubierta por sus perros militares. Ya no pueden engañarnos los hermanos del fascismo, conocemos sus disfraces cubiertos de populismo. Vienen prometiendo cambio, lo que estoy viendo es lo mismo. Pura raza oportunista, tiro foque a tu partido. Solo existe un camino para ganar esa batalla. Fidel lo demostró con la revolución armada. La guerra, camaradas, con la insignia proletaria. De las hoces y martillos, signos de nuestra vanguardia. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases y un paso atrás. Guerra de clases, lucha brutal. Guerra de clases por la libertad. Guerra de clases, no pasarán. Guerra de clases y un paso atrás.
guerra de clases, lucha brutal, guerra de clases por la libertad, guerra de clases, no pasarán, guerra de clases, ni un paso atrás, guerra de clases, lucha brutal, guerra de clases por la libertad, guerra de clases, no pasarán, guerra de clases, ni un paso atrás. Somos propaganda pagada por la guerrilla, armaduras de acero para sus balas de arcilla. Somos el cambio, somos la paz para el barrio, somos la fuerza que puede sostener al proletario. Con los burgueses no puedes hacer las paces, ellos con sus intereses, nosotros guerra de clases. Son asesinos, protegen a criminales, tienen la espalda cubierta por sus perros militares. Ya no pueden engañarnos los hermanos del fascismo, conocemos sus disfraces cubiertos de populismo. Vienen prometiendo cambio, lo que estoy viendo es lo mismo. Pura rata oportunista, tiro foque a tu partido. Solo existe un camino para ganar esa batalla. Fidel lo demostró con la revolución armada, la guerra camaradas con la insignia proletaria. De las hoces y martillos, signos de nuestra vanguardia. Guerra de clases, lucha brutal, guerra de clases por la libertad, guerra de clases, no pasarán, guerra de clases, y un paso atrás, guerra de clases, lucha brutal, guerra de clases por la libertad, guerra de clases, no pasarán, guerra de clases, y un paso atrás. Mueran marranos, nunca han sido imprescindibles. Si quieren que alguien los salve, que sea su mano invisible, la que regula el mercado, la que provoca miseria, la que siempre ha despojado a gente de la periferia. Grítalo bien, que se jode el fascismo, ya se acerca la victoria de mano del comunismo. Puedes vencer si unificamos caminos y direccionas tu rabia si asumes al enemigo. Hay obreros que en mi liga todavía no confían debido a la guerra fría orquestada por la CIA. Pero cuando los comunistas nos tomemos el estado, probarán el terror rojo con traidores fusilados. La voz del hartazgo sigue construyendo pasos, preparando el ocaso, movilizando en las marchas como lanzagranada en la cara de esos canallas. No crucen la raya porque la rebelión estalla. Guerra de clases, lucha brutal, guerra de clases